Muy bien, vamos a leer Romanos 8. Romanos 8, comenzando con el versículo 31. Y parece ser como que el Espíritu Santo utiliza a Pablo para cerrar el capítulo 8 con 7 preguntas. Vamos a estar mirando, Dios mediante, esas 7 preguntas, obviamente expandiendo sobre lo que Pablo dice. Pero la primera se encuentra ahí: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahí tienen 2 preguntas en el versículo 31. Vamos a desarrollar estas 2 preguntas hoy. ¿Qué pues diremos a esto? ¿A qué está apuntando Pablo con a esto? Muchos comentaristas dicen que es el versículo 28 al 30 de Romanos, los versículos que le estuvimos estudiando anteriormente. Y otros creen que apunta desde el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 8, el último versículo. O sea, el esto abarca todo el mensaje de la gracia de Dios en el Evangelio. ¿Qué pues diremos a esto? Todo lo que Dios está haciendo. Me parece que hay que bajar un poquito. Sí, está haciendo ahí apenitas. Bueno, está bien ahí. Gracias. Algunos enseñan, está bien, sí, está bien. Algunos enseñan que lo que va a hacer Pablo desde el versículo 31 es explicar qué pues diremos a esto, y profundiza. Viene del pasado de gracia, Romanos 3, y ahora va hacia la explicación del Evangelio en su profundidad en gracia, queriendo explicar esa frase, ¿qué pues diremos a esto? Y comienza a explicarlo con el versículo 32. Uno de los quizás textos más profundos en cuanto al Evangelio, al corazón de Cristo, al corazón de la cruz. El que no escatimó, y está hablando acerca del Padre. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Y esa palabra no la vamos a desarrollar hoy, pero otras ocasiones lo he estudiado. La palabra escatimar, la palabra entregar en el texto son tremendas en relación a Cristo. La idea de escatimar es la misma palabra que está en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5, cuando dice: no perdonó a los ángeles que pecaron y no perdonó al mundo antiguo. La palabra escatimar es no perdonar. Entonces, el que no, se podría leer de esta forma: el que no perdonó ni a su propio Hijo. Y obviamente estamos hablando del trato del Padre para con el Hijo en relación a nuestros pecados. Entonces, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Esa palabra es muy profunda porque se encuentra en Romanos 3 veces en el capítulo 1. Los entregó a la mente reprobada, los entregó a sus concupiscencias, y aquí vuelve a utilizarlo, pero en relación a Cristo. Los entregó a prisiones de oscuridad, 2 de Pedro. En ese contexto es que dice la Escritura, sino que lo entregó por todos nosotros, entregado a todo lo que nosotros conocemos de Cristo. Entonces, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Acá viene la tercera pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Está desarrollando esa frase, que pues diremos a esto, profundizando. Cuarta pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Quinta pregunta: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Sexta pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y dentro de la última pregunta, la séptima, tenemos 7 cosas: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, que a veces para nosotros es una de las cosas más trágicas que nosotros enfrentamos, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto,
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como ya dije, vamos a empezar a desarrollar este texto, pero vamos a tomar un momento para orar antes. Padre, por esta gloriosa mañana que nos concedes, te agradecemos. Bendice nuestro tiempo en tu palabra. Que guíes a tu siervo a poder enseñar con sencillez, con humildad, y que guíes a tu pueblo a poder oír. Que abras nuestro entendimiento, Señor. Que podamos mirar, como dice tu palabra, las grandezas de tu ley. Que puedas abrir nuestros ojos a las maravillas de tu ley. Y sin duda, estos pasajes que estamos estudiando son tremendos en su profundidad, su altura, su anchura, su longitud, su extensión. Así que ayúdanos por estos breves momentos a meditar en la grandeza de tu ley, Señor. Te agradecemos por ella, agradecidos también por la salud de Zoe, como ha mejorado estos días. Te pedimos, Señor, que sigas dándole salud y vida, y gracias por Augusto, Andrea, por la familia. Pedimos, Señor, tu bendición. Te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, volvemos al texto, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Antes de ir a la primera pregunta, deseo empezar a desarrollar la frase que son sinónimos de esta frase que Pablo utiliza en Romanos 8:31. Una de las frases que, como dice William Newell en su comentario de Romanos, es difícil aceptar para un legalista que Dios sea por él. Si Dios es por nosotros, y esa frase por nosotros es otra frase tremenda en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Por eso necesito llevar con paciencia este pensamiento a las Escrituras. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pensamientos similares o sinónimos en el Antiguo Testamento. Quiero que noten. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. La falta de temor en Abraham estaba asociado a lo que Dios dijo que él era para Abraham. Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, enseguida Dios quita de Abraham el temor por lo que él es para con Abraham. Si Dios es, esa es la frase que tenemos en Romanos, si Dios es. Número 14. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Con nosotros está Jehová. No los temáis. Esta era la confirmación de la promesa de Dios a la nación de Israel. Yo, dice el salmista, me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Y acá viene esa asociación del texto. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. ¿Por qué? Porque Jehová me sustenta, por eso es que no tengo temor de lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?, dice David. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 46, 1 al 3, tremendo texto. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, y si traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo los textos donde Dios se pone en algo que es para nosotros. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, debería haber una ausencia de temor, sabiendo que tenemos un Dios que es amparo y fortaleza, un pronto auxilio. La palabra el pronto auxilio es eternamente presente. Dios está eternamente presente en todas nuestras tribulaciones. No hay una ausencia de Dios, sino una presencia de Dios
es lo que está diciendo el texto. Sigo leyendo. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. El otro día un pastor me preguntó si deberíamos alabar la palabra de Dios. Bueno, acá está el texto que me mandó. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Contraste. Yo tengo mi confianza en Dios. Por tanto, no tengo temor de lo que me pueda hacer el hombre. De esto hay muchas referencias. Puse 3 nomás. Salmo 56:11. En Dios he confiado. No temeré que pueda hacerme el hombre. Salmo 118:6. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuál es el contraste? El contraste es, lo que Dios es para nosotros, quita de nosotros temor. O sea, el texto que vamos a desarrollar es el de Romanos 8:31, que es que, ¿qué diremos a estas cosas? ¿A qué cosas? Bueno, a todo el desarrollo del Evangelio, de todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿cómo Pablo saca la conclusión de que tiene un Dios a favor de él y no un Dios en contra? La frase, lo por vosotros, pero comenzando por algunos del Antiguo Testamento. Noten, vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Esto hay que entender, clase. Yo sé que cuando estudiamos el Evangelio, el primer principio es que Dios lo hace para su gloria. Pero cuando vinieron los ángeles y dijeron en Lucas 2, gloria a Dios en las alturas, paz y buena voluntad a los hombres, se divide el Evangelio en 2 partes. Una es lo que le pertenece a Jehová y otra es lo que le pertenece a nosotros. Lo que Pablo está desarrollando en Romanos 8:31 no es lo que le pertenece a Dios, sino lo que pertenece a nosotros del Evangelio. Si ustedes se acuerdan, cuando yo enseñé en Romanos 5, los 5 sacrificios del Levítico, 1, 2, 3, 4 y 5, el primer sacrificio era la ofrenda que se quemaba toda para Jehová, pero en el segundo sacrificio parte era para los sacerdotes. Entonces parte del Evangelio siempre es para nosotros, que es lo que vemos acá. Escuchen ahora, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado, noten la frase, por vosotros. Esto lo dice Josué, sigamos leyendo. Y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. No peleaba por sí mismo, peleaba por Israel. Josué 10:42. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Dios por nosotros. Éxodo 14:25. Y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos. Contra los egipcios, es Dios por nosotros. Esto es lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, los egipcios no pudieron con Israel, no porque Israel era grande o poderoso o fuerte, sino porque Dios estaba peleando por ellos. Deuteronomio 1:30. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarnos. Ya cuando estudiamos Romanos 8:31 tenemos este concepto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, la pregunta que hace Pablo es ¿quién contra nosotros? Bueno, en Israel vemos que nadie podía contra Israel. ¿Pero por qué? Por Jehová. Nehemías 4:20. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y aquí me tomo, si me permiten, un minuto para leer esto. Esta historia es tremenda, es Josafat. Escuchen.
pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es de Engadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tu Dios en los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder, que no hay quien te resista, Dios nuestro? ¿No echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros su espada o castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y Moab, los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tal gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaban allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Mataías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová por medio de la reunión, y dijo: oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos sufrirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis. Vosotros en este caso, paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, no desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas. Y saben que cuando estaba leyendo esto, queridos hermanos, pensé en la eternidad futura. Pensé cuando estamos delante del trono y Él haya peleado nuestra batalla con el pecado, haya destruido a nuestro peor enemigo, que es la muerte. Y nosotros cantaremos por los siglos sin fin que la batalla fue de Jehová y no la nuestra. Que Él era por nosotros, y que si no fuese Él por nosotros, nosotros seríamos vencidos por la muerte, por el pecado, por todo enemigo que nosotros enfrentamos. Si Jehová no pelea por nosotros, el diablo nos tiene en su potestad. Si Jehová no pelea por nosotros, el pecado nos tiene esclavos. Si Jehová no pelea por nosotros, estamos envueltos en el mundo. Es necesario que Él sea por nosotros. Si Él no es por nosotros, nosotros sucumbimos a esos enemigos. ¿Qué significa? ¿Que no tenemos enemigos o los tenemos siempre? Los tenemos siempre y van a estar peleando con nosotros, pero la batalla es de Jehová. Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, y mientras salía la gente armada, que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Casi parece el Evangelio. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab, del monte de Seir, las emboscadas que ellos mismos venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y a Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y termino con esta frase aquí al final.
Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios, su Dios, le dio paz en todas partes. Escuchen, ahora Jonatán. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y Asa clamó a Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Ahora escuchen. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Un varón de vosotros perseguirá 1,000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Pero, en forma negativa, escuchen ahora: ¿cómo podrá perseguir 1 a 1,000? 2 hacer huir a 10,000, si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Esto ya no es Dios por, es Dios en contra. Spurgeon tiene un sermón precioso sobre: ¿y qué si Jehová está en contra tuyo y no a favor tuyo? ¿Dónde escondes? ¿Cómo te defiendes? Este texto es Dios haciendo reflexionar a Israel que cuando 1,000 de ellos huían de pocos y eran perseguidos por pocos del enemigo, es porque su roca los vendió y porque Jehová los había entregado. La diferencia entre ganar y perder está en Jehová, en su favor o su contra. ¿Está a nuestro favor o está a nuestra contra? Para el justo, Dios está siempre a su favor. No está en el cielo para que digas, y esto es interesante, esto va al Evangelio, Deuteronomio 30:12. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros al mar? Para que lo traiga y lo hagas oír, a fin de que lo cumplamos. Está paralelo con Romanos 10, 6 y 7. Pero la justicia que es por la fe dice: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, eso es encarnación. Romanos 17. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos, eso es resurrección. Entonces en estos textos tenemos la obra de Dios a nuestro favor, haciendo que Cristo descienda en encarnación y haciendo que Cristo resucite en su cuerpo transformado. Es a través de ese mensaje que Dios ha mostrado su favor a nosotros. O sea, uniendo ese abismo tan grande que hay entre nosotros y Dios, lo hizo a través de la persona de su Hijo, como dice Romanos 10. Escuchen ahora, me encanta esta frase del Salmo. Al no haber estado Jehová por nosotros, diga todo Israel, al no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían entregado entonces. Si Dios no está por nosotros, ninguno estaríamos acá esta mañana. Si Dios no está por nosotros. Nuevo Testamento, miremoslo por nosotros, algunos nomás. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Mensaje de lo que llamamos la parte humana o la parte de este lado de la cruz. Y resucitado, ¿para qué? Nuestra justificación. Romanos 5. Ahora presten atención a este texto. Mas Dios muestra su amor, voy a volver al texto, con nosotros, no por, con, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y acá empezamos a ver la Trinidad en el por nosotros, la que Pablo está desarrollando en Romanos 8:31. Si Dios es, y en realidad en el griego no es si Dios es, se diría de esta forma: Dios es.
Dios es por nosotros. Escuchen, Romanos 8:26, lo estudiamos. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. El que no escatimó a su propio Hijo, se lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién es el que condenará a Cristo? Es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, así levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para Dios. No, texto dice, la parte nuestra, por ellos. Al que no conoció pecado, uno de los versículos más profundos del Calvario, por nosotros lo hizo pecado. Si entendiéramos esa frase, queridos hermanos, si entendiéramos su profundidad y lo que significa, no estaríamos temblando por nuestra iniquidad. Por nosotros lo hizo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Escuchen, de la misma manera que por nosotros Dios lo hizo pecado, es la misma manera que Dios a nosotros nos hizo justicia. Voy a volver a esto. 2 Corintios 8. Porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, uno dice, bueno, por amor al Padre. Sí, es verdad. Pero la verdad que está enseñando Pablo es la nuestra, no la del Padre. Estamos hablando del lado humano del Evangelio, lo que nos pertenece a nosotros. Mi cuerpo es partido por vosotros, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Tiene todo que ver conmigo. Si entiendo el Evangelio, tiene que ver con Dios, pero esta es la parte que me pertenece a mí. Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Maldición. Hay algo acá, hermanos. Él tomó todos los lados que era necesario tomar para que cuando leemos las siguientes preguntas, Romanos, ¿quién nos condenará? ¿Qué nos acusará? No hay. Cristo aclaró todo el camino. Efesios, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Versículo favorito de Piper todas las noches. ¿Quién murió por nosotros? Para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Donde Jesús entró en el trono por nosotros. No dice, entró, se sentó, se olvidó de nosotros. No, la Biblia dice, entró por nosotros. Entró por nosotros, ¿para qué? Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. No puede ser, hermanos, que dudes de tan grande amor y que Dios esté a tu favor si ha hecho todo esto por ti. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Voy a volver. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa esta frase? Voy a empezar a desarrollar Dios por nosotros. ¿Qué significa? Bueno, hay un pensamiento de unidad entre Dios y su pueblo que va muy profundo en esta frase Dios por nosotros. Yo hablo lo que he aprendido hasta esta hora, hermanos.
Por eso, es más profundo de lo que yo pueda desarrollar. Pero escuchen, le halló en tierra de desierto, en el yermo de la horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó, como la niña de su ojo. El cuidado de Dios para con Israel estaba asociado a algo que Él asoció a su propio cuerpo, como si ellos eran parte de su persona. La niña de su ojo es la pupila del ojo. Yo no puedo tratar de pegarte tu pupila porque tú la proteges. David dijo, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley, Dios dice, quiero que la guardes como la niña de tus ojos, como tu pupila, como tu ojo. Quiero que lo cuides. Zacarías, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará a él las naciones que se despojaron. Porque el que os toca la niña de su ojo, o sea, la pupila. O sea que la relación de Dios con su pueblo es de intimidad y por ende el acercarse a Israel era el acercarse a Dios. El que alguien trate de tocar a Israel era tocar a Dios. Por ejemplo, una ilustración nomás, Moisés. Aarón y María hablaron mal contra Moisés. Y enseguida dice la Escritura que Jehová descendió y habló con Aarón y María. Le dijeron, ¿no tuviste temor de hablar mal contra mi siervo Moisés? Ahora noten la relación. Lo que estoy marcando en estos textos es esa relación de intimidad. El que escarnece al pobre, miren la relación, afrenta a su hacedor. Pero yo estoy acá maldiciendo al pobre, Señor. Y dice, no, me estás tocando a mí. Miren, Proverbios 19:7. A Jehová presta el que da al pobre. El bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dios dice, cuando alguien le presta a un pobre, es como que le haya prestado a Jehová. Dios no es deudor de nadie. Proverbios 14:31. El que oprime al pobre, afrenta a su hacedor. Pero miren la otra relación. Más el que tiene misericordia del pobre, lo honra, no al pobre, a Jehová. El que oprime al pobre afrenta a Dios. El que ayuda al pobre, lo honra a Jehová. Está muy asociado esto. O sea, Dios está asociado con su pueblo. Tiene una unión. Mateo 25, lo conocen. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí, dijo Cristo, a mí lo hiciste. Entonces le respondieron diciendo, Señor, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. O sea, es Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Cristo estaba en el cielo, pero estaba siendo perseguido por Saulo a través de los santos que le estaban persiguiendo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Puse algunas relaciones nuevo testamentarias. El esposo y la esposa, o sea, Cristo y la iglesia. La vid y los pámpanos. Wow, escribí mal. Dios y su templo. Padre e hijos. La cabeza y el cuerpo. Señor, el siervo, maestro, discípulo. Y ustedes pueden rellenar muchas de las relaciones que hay en el Nuevo Testamento. Spurgeon, en cuanto a esto, que ya les cité, pero se lo voy a leer, hay un opuesto a esto. Y pertenece a algunos que están aquí, dice Spurgeon en su sermón. Si Dios está contra ti, ¿quién puede estar a tu favor? Si eres enemigo de Dios, tus mismas bendiciones son maldiciones para ti. Tus placeres son solo el preludio de tus dolores. Ya sea que tengas adversidad o prosperidad, mientras Dios esté contra ti, nunca podrás prosperar verdaderamente. Tómate media hora esta tarde para pensar en esto. Si Dios está contra ti, ¿qué pasará? ¿Qué será de mí en el tiempo y en la eternidad? ¿Cómo moriré? ¿Cómo me enfrentaré a Él en el día del juicio? No es un sí imposible, sino un sí que equivale a una certeza, me temo, en el caso de muchos de los que están sentados hoy en esta casa. ¿Qué pues diremos a esto? Bien, vuelvo a la pregunta de Pablo a los Romanos.
¿Qué pues diremos a esto? Miren Romanos 5. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios que por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Débiles. Si Dios es por nosotros, ¿cuándo empezó eso? Y cuando yo empecé a temer a Dios. No. ¿Cuándo fue Dios por nosotros? Bueno, podríamos ir a Romanos 8 y decir, Dios es por nosotros, o Efesios 1, versículo 4, desde la elección, desde la eternidad pasada. Pero déjenme decirles esto. ¿Cuándo fue Dios por nosotros? ¿Cuando éramos sin fuerza? Enfermos de la cabeza, la planta de los pies, inútiles, sin fuerza para agradar a Dios, para hacer lo bueno, sin fuerza para hacer el bien, atestados de toda injusticia, débiles en cuanto a la voluntad de Dios, pero no la nuestra. Dios escoge lo débil, lo vil, lo que no es. Éramos en ese tiempo impíos, porque Romanos 5:16 dice, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La palabra es acebes, que es irreverentes. Mas el que no obra, sino cree al que justifica al irreverente. Romanos 4:5. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores desobedientes, para los irreverentes. 1 Timoteo. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó Noé, pregonar justicia, con otras 7 personas, escuchen ahora, trayendo el diluvio sobre el mundo de los irreverentes. Yo era irreverente. Dios por nosotros, ¿cuándo? Cuando éramos débiles. Dios por nosotros, ¿cuándo? Cuando éramos irreverentes. 2 Pedro 2:5. Pero los cielos y la tierra existen ahora, y están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del juicio de la perdición de los hombres irreverentes. O sea, Dios destruyó al mundo antiguo que era irreverente, y Dios va a destruir al hombre impío que es irreverente en el futuro, y entre esos dos lapsos de tiempo, Dios perdona a muchos irreverentes. Eso es tú y yo. Para hacer juicio, Judas 15, contra todos, y dejar convictos a todos los irreverentes por todas sus obras irreverentes que han hecho irreverentemente, y en todas esas cosas duras que los pecadores irreverentes han hablado contra él. Pablo después utiliza otra palabra, que es, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores que es desviar. Es la palabra amartía, que significa desviarse. Y esto habla mucho, Romanos capítulo 3, por ejemplo. Todos se desvían del propósito por el cual fueron hechos y creados. Para su gloria, su adoración. Se desvían para su propia búsqueda, el bienestar propio. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Pablo termina con la última palabra, enemigos, hostiles, odiosos, aborrecibles y aborreciéndonos. En resumen, este es el resumen, Romanos 5, 6 al 11. Dios, el Padre, da a su Hijo por los hombres inútiles, irreverentes, que buscan lo suyo en aborrecimiento a Dios y a su voluntad. Yo los aplasto. Él los amó. Cuando Dios estaba a tu favor, era cuando vos estabas más en su contra. ¿Entiendes eso? No ahora que estás en Cristo. Él estaba a tu favor cuando no estabas en Cristo. Cuando Dios te amó, estabas en la debilidad, estabas en la irreverencia, estabas en el desvío total de tu corazón y estabas en enemistad total contra Él. Esto es lo que el texto está diciendo. El aborrecimiento. Escuchen ahora Efesios. Conocen el texto. Me fui ahí un momento. Nos enseña que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados,
siguiendo la corriente de este mundo, estábamos alineados con el príncipe de este mundo, el diablo, viviendo para nuestros deseos, nuestra voluntad, en carne y pensamiento, nosotros en su contra, pero Dios a nuestro favor. Estaba rico en misericordia, nos amó, nos dio vida, nos resucitó, nos sentó. Eso es Dios a mi favor. Yo estaba totalmente en su contra. Él estaba en gracia todo a mi favor. Nos amó, nos dio vida, nos resucitó, nos sentó. Éramos hijos de ira. La misma palabra utiliza Tito. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Mismo pero que tiene Efesios, cuando se manifestó la bondad de Dios, cuando estábamos mejorando, siendo un poco mejores. No, hermanos. No, Dios está a nuestro favor cuando nosotros estamos en la peor condición, en la condición de condenación. No hay ningún hombre que Dios ha mirado que merece su gracia. En realidad todo lo contrario. Vuelve a citar Tito. Dios actuando en nuestro favor, en nuestra peor condición, dignos de ser participantes del juicio del mundo antiguo y del mundo futuro. Su favor comenzó en la eternidad pasada, se extendió a la eternidad futura, conforme a Romanos 8, 29 y 30. Pero esto noté, la travesía que hizo su gracia, su misericordia, su amor, su bondad, su perdón. Hermanos, entiendan, esta travesía de oscuridad, de barro podrido, de tinieblas, de inmundicia, de pecado, algo que jamás gustó nuestro Dios en la eternidad pasada o futura, la gustó el Hijo. Tuvo que participar de lo que es el peso, la carga de esta iniquidad. Fue una travesía de Dios que la hizo a través de su gracia, misericordia, amor, bondad, perdón. Su entrega se rindió a lo más aborrecible de los hombres. Su buscar vino a buscar lo que se había perdido. Su inigualable precio, costo de nuestra redención, su justicia en Cristo, su misericordia sobre mí, el castigo sobre Él, la paz y la justicia sobre mí. Eso es Dios a favor. Pero no termina ahí. El corazón de su favor, Cristo por nosotros, el Padre por nosotros. Escuchen, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Qué es esto? Estaba en su contra. Dios a Cristo, cuando estaba en su perfecta, hermosa obediencia y justicia, presentándose como el inocente Cordero, a favor mío, estando en la más aborrecible situación, pecado, desenfreno, burla, injuria, tinieblas, insensatez. Oh Dios mío, qué contraste tan grande. Pero también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¡Qué contraste! Aquí van a ser castigados, ahí son perdonados. ¿Qué es esto? Bueno, aquí es el resumen. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En resumen, Él fue tratado como enemigo. Él fue tratado como injusto. Él fue tratado como blasfemo, injuriador. Todas las maldiciones de la ley vinieron sobre Él. Y yo fui tratado como amigo. Él fue tratado como injusto siendo justo, y yo fui tratado como justo siendo injusto. Si Dios es por ti, aunque el diablo y los demonios, el mundo y tu propia casa, tu marido quizás, tu esposa, tus hijos, tus parientes, tus propias pasiones,
que batallan contra tu alma te acosan, tú puedes decir como Job, me odio. Y Dios dice, yo no. Yo estoy a favor tuyo. Te amo. Yo puedo decir, Él está a tu favor eternamente y para siempre. Nosotros por ahí tenemos un hijo pródigo o algo así. Y viene a casa y él se siente terrible y empieza a escupir todo el mal que ha hecho y todo el daño que ha hecho como hizo el hijo pródigo. Y el padre lo abraza y dice, qué gozo verte. El padre no estaba en contra del hijo, estaba a favor de él. El padre, cuando tú caes en iniquidad, no está en tu contra, sino a tu favor. Siempre has estado en tu estado deplorable, pecaminoso en su contra, pero Él siempre ha estado a tu favor. Y cierro con esto esta mañana. El link entre gracia pasada y por así decir gracia futura es este texto. Y la pregunta de Pablo es en base a esto. ¿Qué tenemos que decir de estas cosas? De todo lo que viene desarrollando. Esto es gracia. La gracia que Dios nos concede en su favor hacia nosotros, que Él siempre ha estado hacia nosotros. Desde que leemos textos como Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dios hace todo para la alabanza gloriosa de su gracia. ¿Y qué significa? Significa que nunca he estado en un lugar amable, deseable de parte de mi Dios. Él nunca ha encontrado una situación donde yo sea digno de recibir algo de su persona. Todo lo contrario. Entonces Pablo comienza a hacer esta pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿cuándo? Y algunos dicen, y bueno, cuando conocimos a Cristo, recibimos a Cristo, ahí Dios empezó a hacer por nosotros. No, hermano, Dios ha sido por ti desde la eternidad pasada. Pero Dios ha sido por ti desde que entraste en este mundo y has pecado contra Él continuamente. O sea, pensemos un poco en cuánto Dios ha sido por nosotros. Vamos a ver. Padre, gracias por esta mañana de resurrección. Introduciendo este tema tan extenso, tan profundo, que es, tú eras por tu pueblo, cuando tu pueblo no era digno de que tú apoyes a tu pueblo. Y tú eres por nosotros, tanto como eres por tu Hijo. Nos has amado a nosotros como lo has amado a Él. Y hubo un momento en el Calvario cuando tú eras en contra de Él y a favor nuestro. No escatimaste a Él, lo entregaste por todos nosotros, pero a nosotros nos trataste diferente a Él. Nos extendiste perdón, misericordia y gracia. Ayúdanos a entender que si tú eres por nosotros, no tenemos enemigo que temer. Pero si tú eres en nuestra contra, Señor, ayúdanos a buscar tu favor y tu misericordia. No hay alma más vacía y perdida que la que tiene a Dios en su contra, pero no hay alma más segura y protegida que la que tiene a Dios a su favor. Y no solamente es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu, es toda tu obra de gracia que ha sido hecha por nosotros. Ayúdanos a entender cuándo has amado a tu pueblo. Dice tu palabra, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Señor, bendiga.